clavada con Cintia García. Últimos días de la columna de lujo que tenemos en estos días, últimos días, de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, es un placer, ha sido un verdadero gusto todos estos días. Y en efecto, ahora me estoy yendo a Venezuela mañana temprano, o sea que no vamos a tener contacto, y voy a estar revolviendo recién el lunes. Empezaré mi reencuentro, será desde Caracas, un poco por la situación venezolana, viene muy bien estar por allí, yo voy por el programa con Diego, así que efectivamente es nuestro último encuentro, por lo menos en esta etapa, y estoy muy agradecido de cada invitación que me hicieron vos y el equipo de producción. ¿Estás en la tapa del Diario de la Nación? ¿Cómo en la tapa? Sí, en la tapa del Diario de la Nación, en una de las líneas de la parte inferior de la tapa del Diario de la Nación, dice: Víctor Hugo arregló y sigue en Continental, firmó un contrato que lo liga a la radio por otros 2 años, página 18. Mira vos, yo lo encontré en la página 18, pero no supe mirar en la tapa que estaba eso, en la portada miré y leí los títulos más grandes de la jornada. Se ha solucionado el tema, naturalmente hay toda una historia detrás, pero lo importante para mí era tener esta continuidad en una etapa tan linda, tanto del programa como de lo que se discute en el país, y a uno le gusta participar, y he despuntado ese vicio gracias a ustedes y alguna otra invitación que me hicieron de alguna otra emisora, por lo cual estoy a todos muy reconocidos. ¿Sabes, Víctor Hugo, que bueno, queríamos hablar con vos más temprano y te agradecemos la paciencia porque tuvimos un contrapunto mediático-político con Luis Sebasco, por un lado, el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, y Aníbal Fernández, que el secretario general de la Presidencia, claro, que nos dio una nota particular, además de su conferencia de prensa matutina de cada día, pero me parece que el eje tiene que ver con, bueno, todas las circunstancias mediático-políticas que conocemos y que comentamos todos los días, pero el eje hoy, ¿no? Hoy pasa por Estiuso, ¿no? Lo que declaró Estiuso, lo que no declaró, lo que dijo, lo que no dijo, y la denuncia que hace el gobierno a través de la Secretaría de Inteligencia, hablando de denuncia contra Estiuso, pero además hablando de una CIDE paralela, que efectivamente confirmaba Aníbal Fernández. ¿Cómo ves vos esta coyuntura de estas últimas horas? Es muy aliviador que el gobierno se anime con Estiuso a este tipo de denuncias, es decir, no le teme, con lo cual es un dato positivo. No debe haber caminado tan mal en lo que Estiuso pueda saber para denunciarlo y colocarlo en una situación que no es demasiado sorprendente. Es un lugar de muchos abusos. Una de las cosas más horribles que tiene ese mundo de la inteligencia son los fondos reservados, los que no se saben cómo gastan, etcétera. Es algo que parece inevitable, pero que al mismo tiempo provoca muchísimo rechazo y genera una serie de privilegios y de situaciones y tentaciones para hacer ese tipo de negocios que ahora el gobierno denuncia, que serían casi inevitables en el mundo capitalista de tantos intereses materiales en juego. Pero me gusta muchísimo que el gobierno pueda asumir ese ataque hacia la figura de Estiuso, ahora que por su propia presencia más directa, estoy hablando de la de Parrilli, puede ver papeles y ver cómo han sido las cosas y cómo se han llevado adelante esas gestiones que realizaba Estiuso, del que suele decirse que es un hombre muy rico, con muchas empresas, etcétera, seguramente muchas de ellas apañadas atrás de las ventajas que tenía para hacer ese tipo de negocios. Es difícil profundizar en ese tema, pero sí puedo alegrarme, no sé ustedes, de lo que significa que no haya temor, porque esta gente, aquel que sabe demasiado de uno, tiene una carta de chantaje sobre la voluntad que en este caso el gobierno pueda tener para denunciarlo. A mí me parece que es un dato muy positivo que lo haga.
Víctor Hugo, buen día. Arely Jalat, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Te quería preguntar justamente respecto a esto, ¿no? Pues la denuncia que hace Parrelli tiene que ver con fondos reservados que manejaba Estiuso o la Secretaría de Inteligencia, y ese es uno de los puntos centrales de la ley que se va a votar hoy, o sea, de que sean públicos los fondos, la totalidad de los fondos de inteligencia, y incluso es algo que se modificó en el proyecto original, donde solamente un porcentaje de los fondos de la nueva Agencia Federal de Inteligencia van a ser públicos, y con los cambios que se hicieron en el Senado, todo va a ser público lo que se gaste en la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Te quería preguntar cómo analizás la posición de la oposición respecto de debatir o no debatir en hoy en el recinto. Bueno, creo que en la pregunta va la respuesta, cómo no estaría debatiendo la oposición un tema como esto, dejar fundados incluso sus discrepancias. Me parece que se le quita a la riqueza de la ley, que ese será seguramente el intento, una parte muy importante que es la disidencia, la discrepancia, para que la misma quede asentada. Si esta es una corrección de la nueva ley de inteligencia, me parece positiva. Lo de los fondos reservados es una tentación inevitable que ha motivado, yo creo que el día que verdaderamente se sepa lo que Nisman hizo en los tiempos en los cuales manejó también a voluntad un presupuesto tan alto, van a aparecer situaciones que serán desdorosas, inevitablemente para todos los que estuvieron involucrados en ese manejo. Por lo tanto, a mí me resulta muy interesante que esos fondos dejen de ser reservados y se conviertan en fondos públicos. Alguien dirá, pero ¿cómo haces para comprar al testigo C, ese que fue a comprar Estiuso en Alemania en su momento, para fortalecer la idea de que solamente los iraníes o solo ellos son los responsables del atentado a la AMIA? ¿De qué sirvió la compra de ese testigo? Y además, ¿cuánto se le dio y cuánto se dice que se le dio y cuánto en realidad se quedó en los bolsillos de personas que estaban en el medio? Es muy engorroso, es muy inaceptable que esas cosas puedan ser así. Aquello que se le dio a Teseldín, todo lo que deriva del manejo de esos dineros, ni hablar de la Banelco y todo lo demás, a mí me pareció siempre algo que no puedo entender, casi que no se discute, porque uno directamente no sabe, al estar tan instalado, desde dónde pararse para confrontar con ese tipo de decisiones. Víctor Hugo, los entramados del poder, las implicancias en la democracia del Grupo Clarín, la realidad, la política, la trama mediática, seguramente serán los filones, y la trama latinoamericana serán los filones por los que transitarás el lunes en este regreso. Ya no será más el 5 de febrero, entonces, el regreso, el aniversario de la mañana en Radio Continental, o sí. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? El lunes, si Dios quiere, estaré con un programa que a lo mejor ese día tenga una noticia. Yo ayer en el zapping con ustedes he visto televisión como nunca en mi vida en este tramo, y he podido ver 6, 7, 8 muchísimo, y todos los programas en una zapping, y encontré un título que me dejó unos minutos enganchado con el gato silvestre respecto a que la querella, es decir, Arroyo Salgado va a pedir que le quiten la causa Fein. A mí me parece muy difícil que esto ocurra, no veo cuáles son los elementos, pero me da mucho miedo que el lunes, estaba leyendo otra vez lo que escribió Berbisky sobre Raffo, que es uno de los forenses elegidos por la querella. Los antecedentes de Raffo son muy preocupantes para que efectivamente puedan intentar, en lo que digan desde el análisis forense de la querella, que lo que es claramente, para mí por lo menos en todo mi corazón, un suicidio, quieran manejarlo a través de la justicia federal. Me quedé muy preocupado con esa información de anoche. El viernes decían ellos que esto se va a conocer, así que el lunes podríamos tener un escenario completamente distinto, en el cual por lo menos la gente de Arroyo Salgado pida que el tema pase a la justicia federal, lo cual es verdaderamente, tan peligroso como peligroso es todo lo que sucede en el mundo judicial. Un día que tengamos tiempo, en otro tipo de reportaje, te voy a contar cómo parte del acuerdo con la radio tiene que ver con el temor mío a lo que hoy ocurre en la justicia. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Gracias, Víctor Hugo, por este último contacto por ahora con la radio pública. El lunes nos veremos en la mañana de Radio Continental. Fuerte abrazo. Chau, chau.